Hola amigos, en esta ocasión vamos a hablar del sacramento de la reconciliación. Recuerden, hemos hablado del sacramento del bautismo, de la confirmación, y son dos sacramentos de los tres de iniciación. Van a decir, ¿y por qué se brinca al siguiente, después de la Eucaristía? Bueno, una razón muy importante es porque quisiera explicar aquí qué sucede, la diferencia, por qué después de que ya se bautizó la persona es importante que vaya a confesarse, a recibir el sacramento de la reconciliación. Esa es la razón. Después enseguida, en la siguiente semana, pondremos el del sacramento de la Eucaristía. En fin, pongámonos en las manos de Dios. Recuerden, yo le pido que me ilumine y le pido también que a ustedes les abra los oídos para que escuchen la palabra de Dios, el oído espiritual. Así que invocamos la sabiduría, el entendimiento del Espíritu Santo a través de la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, como de costumbre comenzaremos cuando hablamos de catequesis. Es importante que hablemos de lo que es de qué recursos usamos. Recuerden que estoy usando tanto la Santa Biblia como el Catecismo de la Iglesia Católica. En ese tiempo no me encuentro en casa, donde normalmente hago mis videos, sino que estoy en otro lugar donde paso tiempo cuando el calor es muy fuerte allá en la área de Phoenix. Y yo creo que aquí van a poder mirar bien ustedes. Espero ponerlo bien aquí así. ¿Ok? Ahí dice, está al revés, pero igual nos dice el sacramento. O sea, ustedes lo ven al revés, pero está bien. Para mí, el sacramento de la reconciliación. ¿Ok? Dice ahí, capítulo 4. Ok. Ese es el Catecismo de la Iglesia Católica en versión digital. Se me hace difícil llevarme tantos libros y tan gruesos de un lado a otro. Por esa razón, muchas veces utilizo versiones digitales. Pero como he comentado, son igual de buenas y las recomiendo altamente como una segunda opción. ¿Ok? Como una segunda opción en el evento que tú no te encuentras en casa y necesitas leer la Biblia, qué sé yo, y andas de viaje o en el trabajo, pues tu teléfono. ¿Quieres consultar algo en el catecismo? Tu teléfono. En este caso yo tengo aquí una tableta, pero igual lo tengo descargado en el teléfono. En fin, empecemos con el numeral número 1422. Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misma misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él y al mismo tiempo se reconcilian con la iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Cabe aquí resaltar de que la iglesia siempre está orando por sus hijos, por los hijos de Dios. Y como digo, los hijos de la iglesia, recuerden, a la iglesia por alguna razón le decimos la Santa Madre Iglesia. Y ya sea que vayas o no asistas, a la iglesia con frecuencia, la iglesia no deja de orar por ti. La iglesia está constantemente
orando por todos, especialmente por la conversión de los pecadores. Pero en fin, en la reconciliación es Dios quien da el perdón de los pecados. Obviamente es a través del sacerdote. Y ya lo expliqué antes cómo funciona eso. Así que la iglesia se alegra cuando sus hijos llegan y se reconcilian con Dios y se reconcilian con la iglesia, porque mucha gente dice, no, pues es que ya caí en pecado, es que ya no me siento digno de ir, es que ya no me siento cómodo ahí porque me ven feo. Muchas veces no es que te vean feo, es que estás feo. Bueno, un chiste de mal gusto. No, lo que pasa es que tú sientes que te ven feo por lo que tú traes adentro, no por lo que la gente está viendo en tu persona. ¿Ok? Así que aclaremos. Entonces, por esa razón, vamos a la iglesia y obtenemos el sacramento de la reconciliación. Los que se acercan al sacramento de la penitencia, numeral 1422, obtienen de la misericordia del perdón. Estoy repitiendo el mismo, ya fue recalcando un poco. Ok, acercarnos a Dios y reconciliarnos con Él. Este nombre tiene un sacramento, se le denomina sacramento de conversión, porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión. Marcos 1:15. Y yo les quisiera leer desde Marcos 1:14-15. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios, o sea, el Evangelio. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Cambien sus caminos y crean en la buena nueva. Básicamente es lo que las palabras que escuchamos también cuando vamos a tomar ceniza los miércoles. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, porque, en fin, Cristo nos invita a la reconciliación. Cristo sabe que somos pecadores. Cristo sabe de qué pie cojeamos, por decir así. Sin embargo, es importante que sepas que a Él no le interesa eso. Lo que le interesa es que tú te arrepientas y que cambies. El Salmo por ahí dice, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. ¿Ok? Importante eso. Ahora bien, Lucas 15:18 nos dice prácticamente lo mismo que nos dice Marcos, pero aquí en este caso habla de el hijo pródigo. El hijo pródigo que se va y cae en lo peor que podía caer un ser humano judío en aquellos tiempos. Y sin embargo ahí caído recapacita y vuelve a la casa de su padre. En la escritura, obviamente, cuando nos habla de la casa del Padre, nos está hablando de la casa de Dios, o sea, no de la iglesia, sino volver al Padre, a Dios. Entonces, este joven que cayó en tanto pecado, en tanta desobediencia y en tanta desilusión, ahora viene, dice la escritura, que recapacita. Interesante palabra, recapacita, y dice, volveré, dice, ¿cuántos trabajadores de mi padre tienen de sobra que comer? ¿O tienen pan de sobra? Y yo aquí muriéndome de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco ser llamado tuyo, hijo tuyo. Y el padre no lo deja hablar más, se echa a sus brazos, le echa los brazos al cuello, lo abraza fuertemente hacia él y lo besa, nos dice la escritura. ¿Quieres sentir el beso de Cristo? ¿Quieres sentir el abrazo fuerte de Cristo? Reconcíliate con Él. Reconcíliate con Él
si lo puedes hacer, y si no, por lo menos acércate a Él. A través de, y como digo, si no lo puedes hacer, es por aquellas personas que por algún motivo no pueden recibir el sacramento de la confirmación, perdón, de la reconciliación. Entonces, la iglesia no rechaza a nadie, acuérdense. Acérquense a la iglesia, estén cerca de Dios, estén cerca de la iglesia, estén cerca de aquellos que están cerca. Y en cuanto puedan, pues arreglar su situación y experimenten. Experimenten la presencia de Dios, primero. Y una vez que se reconcilien, experimenten el abrazo y el beso fraternal de Dios. Vámonos ahora al numeral 1424. Se le denomina sacramento de la confesión porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote es un elemento esencial de este sacramento. O sea, no es suficiente decir, pues yo voy y me hinco ante una imagen de Cristo, o voy al Santísimo y ahí confieso mis pecados. Pues ahí lo reconoces. Y si los confiesas, bueno, pues estás reconociéndote como pecador, pero no es un sacramento. Para que tenga su efectividad debe de ser una confesión ante el sacerdote, para que sea un sacramento. ¿Okay? No me quiero extender mucho porque no quiero que se me aburran. Hay mucha información muy buena. ¿Okay? Pero igual, en sus comentarios me pueden dejar preguntas, me pueden dejar comentarios y yo con gusto los contestaré. Como aclaré en una ocasión, no estoy buscando entrar en polémicas, estoy enseñando la fe católica. Si alguien de alguna otra fe tiene otro pensamiento, está bien, se le respeta, pero nosotros enseñamos, en el caso mío, diácono de la Iglesia Católica, enseño la doctrina de la Iglesia Católica. ¿Ok? Bueno, en un sentido profundo de este sacramento es también una confesión, que es lo que venimos hablando, reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador. Se le denomina sacramento del perdón porque por la absolución sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente el perdón y la paz, según lo leemos en el ritual de la penitencia. Déjeme explicar un poquito por qué el perdón nos hace sentir bien. Y no hay nada como los ejemplos. Cristo ponía muchos ejemplos por esa razón. Y ejemplos de la época, del momento, la que la gente podía entender mejor. Miren, si vamos a hablar de reconciliación, creo que todo el mundo puede identificarse con este ejemplo. Dígame cómo se siente, por ejemplo, una joven, que tuvo un disgusto con su papá y con su mamá. Seguramente se siente muy mal, muy incómodo, muy incómoda. Y si no hablan del asunto, si se enfrió la relación y ya viven en la misma casa, viven bajo el mismo techo con papá y mamá, pero no le hablas, pues ¿cómo te sientes? Mal. ¿Cómo se siente papá y mamá? Mucho más mal que tú todavía. ¿Por qué? Porque su hijo, su hija, se ha distanciado de él. No hay otro motivo. Pero cuando el joven empieza a recapacitar, y por la razón que sea por un arrepentimiento sincero, o porque le conviene, porque está comiendo ahí en casa y viviendo de gratis, lo que tú quieras, va y dice: mamá, papá, discúlpenme, yo me enojé, yo cometí un error, perdónenme por favor. Mira, en ese momento lo que dijiste ya no importa. Mírale el rostro a tu mamá, a tu papá. De hecho, los invito a que lo hagan. Si se encuentran un poco distanciados, háganlo, jóvenes. Y verán la cara de alegría que su mamá, su papá va a tener.
Y también después ve y vete tú la cara en el espejo, la cara que tenías cuando estabas enojada y la cara que tienes ahora que estás reconciliado o reconciliada. Más aún, más aún, como nos dice aquí lo que le estaba leyendo, recibir la paz. Te sientes en paz. Y de ahí me voy a ir más adelante y decir lo mismo pasa con los esposos, la misma situación, para no gastar tiempo en lo mismo, pero ya dediqué tiempo con ese ejemplo. Lo mismo pasa con los amigos, los jóvenes con los novios también, las novias pasa lo mismo, los compadres también pasa lo mismo, las nueras con los suegros pasa lo mismo. Pero cuando hay reconciliación, hay alegría, hay paz. Y cuando digo alegría, acuérdense que la misma escritura dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 que no se arrepienten. ¿Ok? Uno solo que se convierta, Dios se alegra. Imagínense si nos convertimos muchos, la alegría del Señor será pues mucho mayor. Muy bien. Se le denomina el sacramento del perdón porque por la absolución sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente el perdón y la paz. Se le denomina sacramento de reconciliación porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. Hace un rato que decía, ¿quieres sentir la presencia de Dios? Ahora te digo, ¿quieres sentir cerca el amor misericordioso de Dios? Acércate a Él. Acércate a Él. Y aunque no te puedas confesar, acércate a Él. Déjalo que te mire. Míralo. Contémplalo. Contémplalo a la hora de la Santa Misa, a la hora de la consagración. Eres una ofrenda para Dios en ese momento también. Acuérdate que antes de que se haga la consagración está el ofertorio, o sea, el tiempo en que mucha gente lo identifica es el tiempo que recogen la limosna. Pues no es limosna, son ofrendas. Pero, en fin, porque estás ofrendando de lo que Dios te dio en la semana en tu trabajo, ahora llevas tu ofrenda, es como tu diezmo, lo llevas a la iglesia. Pero también hay otra parte muy importante, en que nosotros nos convertimos en ofrenda. ¿Y quién lo hace? ¿Quién nos ofrece como ofrenda? El sacerdote. Cuando dice la oración, extiende los brazos y dice, Él se levanta el pan y el vino, que en ese momento las especies son pan y vino, y dice, Dios Todopoderoso, acepte nuestra ofrenda y la de ustedes, hermanos. Ahí hay que ofrendarse al Señor. Hay que ofrendarse y decirle, aquí estoy, ayúdame a reconciliarme contigo, ayúdame a cambiar para ser mejor, ayúdame a sentir tu abrazo. Quiero darte un beso, pero no como el que te dio Judas, sino como el que te dio Juan, que te lo dio por amor en la última cena. Quiero sentir tu presencia, Señor. Y eso es muy bonito, es excelente. ¿Por qué? Porque sentimos inmediatamente, nos sentimos dignos inmediatamente, nos sentimos especiales. ¿Sabes por qué? Porque lo somos. Porque lo somos. Y no hay nadie que no haya sido o que no sea un pecador. Cuando dije no haya sido, me refiero que no haya sido pecador, pero de esos bien pecadores.
como su servidor. Y sin embargo, Dios fue tan misericordioso que me reconcilió con Él. Y no solo me reconcilió con Él, sino que me llamó a servirle. ¿Cómo nos cambia Dios? Déjense apapachar, déjense cambiar por Él. ¿Por qué el sacramento de la reconciliación después del bautismo? Ahora voy a repetir algo de lo que ya dije y ampliar más todavía. Vayamos al numeral 1425 que dice: habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Lo leemos en la primera carta a los Corintios 6:11. ¿Y saben cuándo pasó todo eso? Cuando fuimos bautizados. Acuérdense que en la catequesis de ese sacramento yo les decía, nunca más volveremos a estar tan limpios como el día de nuestro bautismo. Bueno, pues entonces, mis hermanos, nunca más podemos estar igual de puros, pero sí limpios, limpios, y sentirnos dignos cerca de Dios, junto a Él, a través del sacramento de la reconciliación. Es preciso darse cuenta de la grandeza del don de Dios que se nos hace en los sacramentos de la iniciación cristiana para comprender hasta qué punto el pecado es algo que no cabe en aquel que se ha revestido de Cristo. Gálatas 3:27. Pero el apóstol San Juan dice también: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Pero, vamos a ver. Eso está en 1 de Juan 1:18. Y el Señor mismo nos enseñó a orar: perdona nuestras ofensas. Lucas 11:14. Uniendo el perdón mutuo de nuestras ofensas al perdón de Dios, que Dios concederá nuestros pecados. Brevemente, ¿por qué dice perdona nuestras ofensas, así como nosotros hemos perdonado? Piensa un poquito, reflexiona un poco. ¿Traes coraje contra alguien? ¿Traes resentimiento contra alguien? ¿Estás frustrado contra alguien? En sí, no es pecado. Pero ahora date cuenta que están haciendo esos sentimientos en contra, que tienes en contra de esa persona. Te están poniendo a buscar manera de cómo vengarte, de cómo dañar de alguna manera, de cómo empatar las cosas con esa persona, y ahí sí ya estás cayendo en pecado, ya caíste en pecado, ¿verdad? Así que es importante que empecemos a distinguir las diferentes cosas que nos llevan al pecado. Por alguna de las razones, el resentimiento es un pecado, cae dentro de los pecados capitales, porque nos llevan a cometer más pecados. La conversión a Cristo, el nuevo nacimiento en el bautismo, el don del Espíritu Santo, el cuerpo y la sangre de Cristo recibidos como alimento, nos han hecho santos e inmaculados ante Él. Efesios 1:4. Ya estoy en el numeral 14:26. Santos e inmaculados ante Dios. ¿Qué padre le guarda rencor a su hijo, aunque su hijo se haya portado mal? Escúchenme, ustedes que son papás y me entienden muy bien. Escúchenme los que aún no son papás y reconcíliense con sus papás. El gozo y la alegría de la reconciliación como una acción humana, el gozo y la alegría como el sacramento que la iglesia nos ofrece, y no nos los ofrece porque se los inventa, sino porque Cristo mismo nos lo dejó.
Cristo mismo nos los dejó. Después de la resurrección en el Evangelio de San Juan, ya sea al final del Evangelio, que dice que están los apóstoles con las puertas cerradas por miedo, y así con las puertas cerradas, Él entra, Él penetra, Él traspasa las paredes y les dice: la paz esté con ustedes. ¿Tienes miedo? ¿Tienes temor? ¿Te has encerrado en tus miedos, en tus heridas, en tus enfermedades, en tus dolencias? ¿Te has cerrado a la acción de las personas en tu vida? Cristo puede traspasar esas paredes de la indiferencia. Y Cristo puede traerte paz, así como se la llevó a los apóstoles. Acuérdate que hasta esa palabra misma, palabras así encontramos durante la misa. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Recuerda esas palabras en la misa. Palabras de Cristo que escuchamos constantemente en la misa, porque es lo que Cristo quiere traer a nosotros. Y una de las formas mejores es la reconciliación, es la confesión, es el acercarnos a Él, el estar cerca de Él. Y cuando digo a aquellos que no pueden por algún motivo acercarse a confesarse, estén cerca, mira, te voy a poner un ejemplo con eso. Es como decir, pues se van a aceptar a las 10 primeras personas que vengan para que entren a escoger lo que está de venta. No lo hacen así, pero lo entendemos muy bien porque vivimos en un país que todo se comercializa. Y van a agarrar el precio especial, 10 personas. Todo el mundo llega, todo el mundo quiere entrar y pues llegaron los primeros, pero también se anuncia. Y una vez que esas 10 personas, las siguientes 10 que se afilen aquí, también van a entrar. Oye, pues si no tienes esperanza después de que entraron las primeras 10, y ahora dicen que hay chance para otras 10, pues te formas luego y en cuanto abran, entras. Si tienes una situación que arreglar para que te cases, ponte a la puerta, empieza el proceso. Y en cuanto se abra la puerta, entras a la reconciliación. Y si no tienes ningún impedimento, pues entonces pregúntate por qué no te has ido a confesar. ¿Por qué no quieres vivir en paz con Dios? Yo sé que va a haber personas que van a decir, ya va el diácono Ángel también, como si no hubiera nadie que hablara de esas cosas. Pues sí, gracias a Dios. Habemos muchos que hablamos de esas cosas. ¿Y saben por qué? Porque hay muchos que no han alcanzado a entender estas cosas. Por eso hablamos constantemente de lo mismo. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es siempre la misma. Y hay gente que dice que no quiere ir a la iglesia porque pues Dios le choca, porque le impide todo. Les impide los vicios, les impide el adulterio, les impide el robo, les impide prácticamente todo. Y es verdad, Dios no nos lo impide de una manera en que ande con un garrote en la mano. Acuérdense, Dios es un Dios de amor y de perdón, pero sí nos lo dijo muy bien en los 10 mandamientos. Hay que vivirlos. Sin embargo, mucha gente conociéndolos no quiere hacer caso. ¿Por qué? Porque no le conviene. Hay quienes llegan a decir que tampoco Dios existe. Mira, Dios no existe únicamente para aquellos a los que Él les estorba para su estilo de vida. Así de sencillo. ¿Ok? Pero yo los invito. No se cierren. Vayan.
Vayan y reconcíliense con Dios. Miren, quisiera leerles un poquito aquí de el libro de Isaías. Isaías, primer capítulo. El verso 16. Ya les hablé mucho de algunos ejemplos. Si leyéramos Isaías del 1 al 20, entenderíamos mucho más. De hecho, se los recomiendo, se los dejo de tarea. Lean, por favor, Isaías, capítulo 1, versos 1 al 20. Yo les voy a leer el verso 16. Dice, lávense, purifíquense, no me hagan el testigo de sus malas acciones. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Den sus derechos al oprimido. Hagan justicia al huérfano y defenderán a la viuda. 17 fue. Ahora viene el 18 y con eso voy a terminar. Ahora Yahvé les dice, vengan para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Dios no te espera con un garrote, te espera con su sangre preciosa para limpiarte y purificarte, para darte perdón. La sangre de Cristo tiene poder para sanar, para limpiar, para purificar. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, se volverán como lana blanca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis hermanos, los dejo con esa escritura y les invito, por favor, a vean el video completo. Denme un like, por favor, muy importante, y compártanlo y suscríbanse a mi canal, por favor. Que Dios los bendiga.